Bienvenidos un día más a nuestro canal, su dosis diaria de drama, pasiu superíndice 3N y por supuesto, mucho odio. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que su copyright que les encantan los villanos. Pero no cualquier villano, no sé más menos ores. Hoy vamos a hablar de esos personajes que de tan malos, de tan retorcidos, de tan AHG nos hacen querer gritarle a la pantalla. ¿Alguna vez han visto una serie turca y han pensado, por favor, que le pase algo malo a este personaje? O tal vez necesito un pau más menos vuelo, estoy llorando de la rabia que me da. Si la respuesta es entonces este es su vídeo. Vamos a repasar el top 10 de los villanos odiados de las series turcas. Esos personajes que nos han hecho sufrir, que nos han quitado el sueño más menos y que honestamente, nos han puesto los pelos de punta. Prepárense para recordar momentos de pura frustración superíndice 3N, para reírnos un poco de nuestras propias reacciones y sobre todo, para disfrutar de una buena dosis de catarsis. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrú algo interesante para ver. Y ahora sin preámbulos vamos a empezar con este conteo de maldad absoluta. En el puesto número 10 tenemos a Azize de Azize. ¿Recuerdan a esa mujer? Madre de Volken, obsesionada con la venganza por la muerte de su familia. Entendemos su dolor. ¿Justifica eso sus acciones? Para nada. Azize se convierte en una verdadera piedra en el zapato para los protagonistas, hacia copyright dándoles la vida imposible con sus intrigas y manipulaciones. Es una mujer inteligente, calculadora y completamente despiadada. Lo peor de todo es que en el fondo cree que es haciendo lo correcto, lo que la convierte en una villana peligrosa. Su obsesión superíndice 3N la ciega y la lleva a cometer actos terribles que la hacen difícil de perdonar. Solo de pensar en ella me da escalofríos. Profundicemos un poco en Azize. Su personaje es una magistral representación superíndice 3N de CU superíndice 3 el dolor puede corromper incluso a la persona razonable. Originalmente no era una figura inherentemente malvada. Era una mujer normal con una familia, un hogar y su más menos os. Pero la tragedia la golpeó superíndice 3 con una fuerza devastadora, arrebatándole todo lo que amaba. Y en ese vacuo, en esa oscuridad profunda, germinó superíndice 3 la semilla de la venganza. La serie Azize explora precisamente esa transformación superíndice 3N, mostrando CU superíndice 3 como una persona puede ser consumida por el odio hasta el punto de perderse a sí misma. Y es que la venganza, como bien sabemos, es un plato que se sirve frío, y Azize se encarga de mantenerlo a la temperatura perfecta, es decir, glacial. No duda en manipular a sus seres queridos, en tejer intrincadas redes de mentiras y engau más menos todo en pos de su objetivo final. Es una maestra del disfraz emocional, capaz de mostrar una fachada de dolor y arrepentimiento para ocultar su verdadera naturaleza despiadada. Y es precisamente esa combinación superíndice 3N de dolor genuino y maldad calculada lo que la convierte en un personaje tan fascinante y al mismo tiempo, tan odiable. Dan ganas de entrar a la pantalla y darle un abrazo y después copyright alejarla corriendo. Seguimos con el puesto número 9 que se lo lleva Ferhat Aslan de Silla Beyaz Aik. Su copyright que muchas de ustedes suspiran por con diéresis copyright L, es guapo, lo admito. Pero es un asesino a sueldo. Ferhat es un hombre traumatizado por su pasado, que vive en un mundo de violencia y oscuridad. Aunque desarrolla una relación superíndice 3N con Asli, una doctora que intenta sacarlo de ese mundo, sus demonios internos lo persiguen constantemente. Su comportamiento es impredecible, a veces es tierno y protector, otras veces es frío y despiadado. Esa dualidad es lo que lo hace un personaje tan complejo y tan odiado. Porque aunque queramos creer que el amor lo va a cambiar, siempre es esa sombra acechando, recordándonos que es capaz de lo peor. Ahora bien, el atractivo de Ferhat reside precisamente en esa contradicción superíndice 3N. Es el clásico chico malo con un corazón superíndice 3N escondido en lo profundo de su alma. Y todas sabemos que a muchas nos encantan los desafíos, y copyright mayor desafío que domesticar a un lobo salvaje. Sin embargo, Ferhat no es un cachorro descarriado, sino un depredador experimentado.
Su pasado lo ha marcado de por vida, convirtió copyright-ndolo en un hombre cúnico, desconfiado y propenso a la violencia. La serie explora la lucha interna de Ferhat entre su deseo de redención superíndice 3N y la oscuridad que lo consume. Y aunque Ashley representa la esperanza de un futuro mejor, el pasado siempre vuelve para atormentarlo, recordando-le que es un hombre manchado de sangre. Esa constante tensión superíndice 3N entre el bien y el mal es lo que hace que el personaje de Ferhat sea tan cautivador y a la vez tan frustrante. Uno no sabe si querer abrazarlo o salir corriendo en dirección superíndice 3N opuesta. Y la verdad, muchas veces dan ganas de las dos cosas al mismo tiempo. En el número 8 tenemos a una villana clásica, de esas que te hacen querer entrar a la pantalla y darle una buena sacudida. Hablamos de Eniz Karau Parrafoy de Zalim y Grados Estambul. Eniz es la matriarca de la familia Karau Parrafoy, una mujer rica y poderosa que hará lo que sea para proteger su estatus y su fortuna. Es manipuladora, egoísta y completamente insensible a las necesidades de los Demu-S. Su maldad radica en su capacidad para jugar con las personas, para utilizarlas como peones en su propio juego. No le importa el dao más menos o que cause con tal de salirse con la suya. Y lo peor de todo es que se cree superior a los Demu-S, lo que la hace a UNMU-S insoportable. Cada vez que aparezca en pantalla, sabes que algo malo iba a pasar. Eniz encarna el arquetipo de la villana adinerada y despiadada, esa que es tú dispuesta a pisotear a cualquiera con tal de mantener su posición superíndice 3N social. Su fortuna es su mayor tesoro y no dudar en usarla para manipular, chantajear y destruir a quienes se interpongan en su camino. Su frialdad es casi inhumana, y su falta de empatua la convierte en un monstruo disfrazado de elegancia y sofisticación superíndice 3N. Eniz no ve a las personas como seres humanos, sino como simples piezas de ajedrez que puede mover a su antojo. Y su habilidad para manipular a los Demu-S es realmente impresionante. Sabe exactamente QU copyright decir y CU superíndice 3 actuar para conseguir lo que quiere. Es una maestra del engao más menos o capaz de convencer a cualquiera de que es tú de su lado, incluso cuando es tú tramando algo terrible a sus espaldas. Una verdadera joya de la maldad, envuelta en seda y diamantes. Y es que Eniz nos recuerda que el dinero no compra la felicidad, pero su puede comprar la capacidad de hacer mucho dao más menos o. Ahora en el puesto número 7 encontramos a Ilmille de Erkai. Ay, Ilmille. Q copyright personaje Mu-S retorcido. Es la Tua de Azize, una mujer que vive para mantener viva la venganza entre las familias Adoilu y Aslanbey. Es cruel, despiadada y no tiene ningún escrúpulo en usar a los New más menos os para lograr sus objetivos. Su odio es tan profundo que la consume por completo, impide copyright no le ver la realidad y el dao más menos o que es tú causando a todos a su alrededor. Ilmille es el ejemplo perfecto de CEU superíndice 3 mo el rencor puede envenenar el alma y destruir vidas. Solo queríamos que alguien la detuviera. Ilmille es la personificación superíndice 3N del odio generacional. Su vida entera ha estado marcada por la venganza, y no es tú dispuesta a dejar que el ciclo se rompa. Para ella, la venganza no es solo un objetivo, sino un estilo de vida. Y su crueldad no tiene límites. No dudaru en usar a los New más menosos como peones en su retorcido juego, manipulándolos y exponiu copyright-dolos a situaciones peligrosas con tal de lograr sus objetivos. Su odio es tan profundo que la ha cegado por completo, impidiu copyright-dole ver el dao más menos o que estun causando a todos a su alrededor. Ilmille es un recordatorio constante de CEU superíndice 3 mo el rencor puede destruir familias enteras y perpetuar el ciclo de violencia. Es un personaje absolutamente detestable, pero también copyright N, de alguna manera, trágico. Porque su odio es en el fondo un reflejo de su propio dolor y sufrimiento. Pero eso no la exime de su maldad, En el número 6 tenemos a Vedat Sayar de Senanlat Karadeniz. Vedat es sin duda uno de los villanos Mu-S detestables de las series turcas. Es un hombre obsesionado con Nefes, a quien mantiene secuestrada y torturada durante aún más menos os. Es un Siku superíndice 3 pata, un manipulador y un abusador. Su crueldad no tiene límites y su comportamiento es absolutamente repulsivo. Lo que hace que Vedat sea un Mu-S odiado es la impunidad con la que actúa, aprovechándose de su posición superíndice 3 en social y su dinero para salirse con la suya. Su personaje es tan odioso que honestamente cuesta creer que exista gente asu en la vida real.
Vedat es el arquetipo del villano Misu superíndice 3 Gino y controlador. Su obsesión superíndice 3N con Nefes lo convierte en un monstruo capaz de las peores atrocidades. La serie aborda temas muy delicados, como la violencia domu copyright estica y el abuso psicolu superíndice 3 Hiko, y Vedat es el catalizador de todo ese horror. Su crueldad no tiene límites y su comportamiento es absolutamente repulsivo. Lo que hace que Vedat sea aún ese odiado es la impunidad con la que actúa, aprovechándose de su posición superíndice 3N social y su dinero para salirse con la suya. Vedat es un recordatorio constante de que la violencia de Geu Copyright Nero es un problema real y que debemos luchar contra ella. Su personaje es tan odioso que honestamente cuesta creer que exista gente asu en la vida real. Pero lamentablemente existen. Y Vedat es una representación superíndice 3N de lo peor de la sociedad. Llegamos al puesto número 5 con Ende Argunde Yasak Elma. Ende es una mujer ambiciosa, calculadora y sin escrúpulos. Es tú dispuesta a todo para conseguir lo que quiere, incluso a traicionar a sus seres queridos. Es experta en el arte de la manipulación superíndice 3N y sabe CEU superíndice 3Mo usar a las personas para su propio beneficio. Lo que la hace tan odiada es su hipocresía, ya que siempre se presenta como una persona refinada y elegante, pero por dentro esconde una maldad profunda. Ende es el ejemplo perfecto de CEU superíndice 3Mo la ambición superíndice 3N desmedida puede corromper el alma. Ende es la reina de la intriga y la manipulación superíndice 3N. Su ambición superíndice 3N no conoce límites, y es tú dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Es una maestra del disfraz, capaz de mostrar una fachada de bondad y sofisticación superíndice 3N para ocultar su verdadera naturaleza despiadada. Ende es el ejemplo perfecto de CEU superíndice 3Mo la ambición superíndice 3N desmedida puede corromper el alma. No le importa a que copyright N tenga que pisotear para llegar a la cima, y su capacidad para manipular a los demu ese es realmente impresionante. Sabe exactamente copyright decir y CEU superíndice 3Mo actuar para conseguir lo que quiere. Es una estratega nata, capaz de anticiparse a los movimientos de sus oponentes y de utilizarlos en su propio beneficio. Ende es un personaje fascinante, pero también copyright N absolutamente detestable. Es una serpiente con piel de oveja. Y su hipocresía es lo que la hace aún ese odiada. Entramos en el top 4 con Maidebran Sultán de Muteayem YZYL. Susu que es un personaje istu superíndice 3 rico y que la serie se basa en hechos reales, pero eso no la exime de ser una de las villanas ese odiadas. Maidebran es la primera esposa de Suleimu N el Magnífico y por lo tanto, la madre del príncipe heredero. Cuando Hurrem Sultán llega a Laru Copyright N y se convierte en la favorita de Suleimu N, Maidebran se siente amenazada y hace todo lo posible para deshacerse de ella. Es celosa, vengativa y capaz de cometer actos terribles para proteger su posición superíndice 3N. Su odio hacia Hurrem la consume y la lleva a la locura. Copyright forma de desperdiciar tanto poder. Maidebran es la representación superíndice 3N de los celos y la envidia. Su personaje es un ejemplo de CEU superíndice 3Mo el poder puede corromper y transformar a una persona. La llegada de Hurrem a Laru Copyright N desata una guerra sin cuartel entre ambas mujeres, y Maidebran no dudaru en utilizar todos los medios a su alcance para deshacerse de su rival. Es celosa, vengativa y capaz de cometer actos terribles para proteger su posición superíndice 3N. Su odio hacia Hurrem la consume y la lleva a la locura. Maidebran es un personaje istu superíndice 3 rico, pero su historia sigue siendo relevante en la actualidad. Su lucha por el poder y su incapacidad para aceptar la realidad son temas universales que resuenan con el público. Y aunque la serie se basa en hechos reales, Maidebran se ha convertido en un símbolo de la villanía y la maldad. Y ahora llegamos al podio. En el puesto número 3 tenemos a Asu Kozkoilu de Karasebda. Asu es la hermana de Emir Kozkoilu, el villano principal de la serie, y es obsesionada con Kemal. Es enamorada de con diéresis copyright L y Aru, lo que sea para separarlo de Nian. Es manipuladora, mentirosa y capaz de cometer actos terribles para conseguir su objetivo. Lo que la hace tan odiada es su obsesión superíndice 3N enfermiza, que la lleva a perder la razón superíndice 3N y a convertirse en un verdadero peligro para todos los que la rodean. Por favor, Asu, supu copyright ralo.
Asu es la personificación superíndice 3n del amor obsesivo. Su personaje es un ejemplo de CU superíndice 3 mo. El amor puede transformarse en algo enfermizo y peligroso. Es tú obsesionada con Kemal y no es tú dispuesta a aceptar que U con diéresis copyright L no la ama. Su obsesión superíndice 3n la lleva a cometer actos terribles para separarlo de Nian, su verdadero amor. Asu es manipuladora, mentirosa y capaz de cualquier cosa para conseguir su objetivo. Lo que la hace tan odiada es su falta de respeto por los sentimientos de los DMU-S y su incapacidad para aceptar el rechazo. Asu es un personaje trúgico, ya que su obsesión superíndice 3n la ha llevado a perder la razón superíndice 3ny a convertirse en un peligro para sí misma y para los DMU-S. En el puesto número 2, rozando la cima del odio, encontramos a Ulia U con diéresis Severdea Yatarks. Ulia es una mujer inteligente, ambiciosa y completamente despiadada. Es tú obsesionada con Kerim y Aru, lo que sea para casarse con U con diéresis copyright L, incluso mentir, manipular y chantajear. Su maldad es tan sutil que a veces cuesta darse cuenta de sus verdaderas intenciones. Es experta en el arte de la victimización superíndice 3n y siempre logra salirse con la suya. Lo que la hace tan odiada es su capacidad para fingir ser una persona buena y amable, cuando en realidad esconde una maldad profunda. Una verdadera serpiente. Ulia es la maestra del engau más menos o y la manipulación superíndice 3n. Su personaje es un ejemplo de CU superíndice 3 mo. La inteligencia puede ser utilizada para el mal. Es tú obsesionada con Kerim y Aru, lo que sea para casarse con U con diéresis copyright L, incluso mentir, manipular y chantajear. Su maldad es tan sutil que a veces cuesta darse cuenta de sus verdaderas intenciones. Es experta en el arte de la victimización superíndice 3n y siempre logra salirse con la suya. Lo que la hace tan odiada es su capacidad para fingir ser una persona buena y amable, cuando en realidad esconde una maldad profunda. Ulia es un personaje fascinante, pero también copyright N absolutamente detestable. Es una loba con piel de cordero. Y finalmente en el puesto número 1, Koronu, dándose como el villano Mu-S odiado de las series turcas, tenemos a Emir Kozkoylu de Karasevda. Emir es el arquetipo del villano perfecto, rico, poderoso, inteligente y completamente despiadado. Es tú obsesionado con Nian y Aru, lo que sea para mantenerla a su lado, incluso manipularla, chantajearla y amenazarla. No le importa el dao más menos o que cause con tal de conseguir lo que quiere. Es el amo del control, un socio superíndice 3 pata en toda regla. Lo que lo hace tan odiado es su crueldad, su falta de empatia y su incapacidad para amar. Es el villano que amamos odiar. Un aplauso para Emir, el rey de la maldad. Emir es el villano por excelencia. Su personaje encarna todos los rasgos negativos que podemos encontrar en un ser humano. Es rico, poderoso, inteligente y completamente despiadado. Es tú obsesionado con Nian y Aru, lo que sea para mantenerla a su lado, incluso manipularla, chantajearla y amenazarla. No le importa el dao más menos o que cause con tal de conseguir lo que quiere. Es el amo del control, un socio superíndice 3 pata en toda regla. Lo que lo hace tan odiado es su crueldad, su falta de empatia y su incapacidad para amar. Emir es el villano que amamos odiar. Es el personaje que nos hace sufrir, que nos hace gritarle a la pantalla, pero que al mismo tiempo nos mantiene enganchados a la serie. Es el rey de la maldad y lo amamos por ello. Y aún lo tienen, nuestro top 10 de los villanos Mu-S odiados de las series turcas. ¿Es tú, N, de acuerdo con nuestra lista? ¿Agregarían a alguien Mu-S? ¿A Q copyright N odiaron Mu-S? Du copyright Geno sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber les son sus villanos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Recuerden que esto es solo una opinión superíndice 3n personal y que la belleza es tú en el ojo del espectador. Pero si algo hemos aprendido de las series turcas es que los villanos, por Mu-S odiados que sean, son indispensables para crear una buena historia llena de drama y pasión superíndice 3n. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Los esperamos la Superíndice 3 semana con Mu-S drama turco. Hasta la Superíndice 3 Sima.